El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena retirar las tropas rusas de Siria. Y es que, según lo informa CNN y lo han informado diversos medios internacionales, la agencia de noticias rusa RIA Novosti reportó que el presidente Putin, Vladimir Putin, ordenó retirar las fuerzas rusas de Siria. Es una noticia que ha tenido mucha repercusión, ha sido muy sonada, pero exactamente qué implicaciones trae, qué significa el hecho de que Rusia haya decidido replegarse, porque eso fue lo que hizo, y por qué lo hizo. Primero entendamos lo siguiente: Putin dictó una orden, y una orden que ha sido muy clara, así como dictó la orden de que Rusia iniciara una campaña antiterrorista, pero también claramente en pro de mantener en el poder al gobierno suyo, porque es público y notorio que Rusia y Siria son aliados. Los gobiernos del Kremlin y el gobierno de Damasco son aliados. Vladimir Putin es aliado de Bashar al-Assad. Ambos congenian en una región que, si bien es muy volátil a nivel comercial, a nivel geopolítico, fluyen muchas relaciones y fluctúan de manera, digamos, muy armoniosa entre Rusia y Siria, porque son dos países que comercian entre sí, dos aliados políticos, diplomáticos, como mencioné, comerciales, económicos. Y el hecho de que Rusia apoya a Siria y que Siria también apoya a Rusia los compenetra para mantener esas fuerzas de apoyo mutuo firmes, sólidas, a pesar de las circunstancias. Putin ordenó al jefe del Ministerio de Defensa ruso el martes 14 de marzo empezar la extracción de las fuerzas rusas de Siria, ya que su tarea ha sido completada, informó la agencia de noticias rusa. Creo que la meta que se puso el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas se ha cumplido en general, y es la razón por la cual ordené al ministro de Defensa que empiece a retirar desde mañana gran parte de nuestra agrupación militar de Siria, dijo el presidente Vladimir Putin el día 14 de marzo. El presidente de Rusia ha hablado con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, por lo que podría indicar que las negociaciones que se reanudaron para poner fin al conflicto estarían yendo por buen camino. Si Rusia decidió retirarse de Siria, es porque tal vez quiere empezar a propiciar ya un clima de estabilidad, un clima de paz, de convivencia, que no es fácil, se dice fácil pero no lo es, y Rusia no puede propiciar un diálogo, porque si bien lo quiere, la idea es que lo demuestre y que demuestre su intención. Si quiere que Rusia, o mejor dicho, Siria, entre en un diálogo interno, pero también con los actores externos que pueden generar un clima de estabilidad en la región para el país, Rusia debe apostar por dejar de tirar bombas, dejar de atacar, dejar de tirar misiles, dejar de generar violencia y caos, cuando se está a punto de abrir una mesa de diálogo entre las fuerzas de oposición y el gobierno de Siria. Entonces, ¿por qué empezar o seguir atacando cuando se está iniciando un proceso de negociación? Algo parecido a lo que sucede en Colombia, que ha habido o hubo ataques mutuos entre las FARC y el gobierno cuando se estaban llevando a cabo negociaciones y diálogos de paz, entre comillas, en La Habana, Cuba. Este lunes, el lunes 14 de marzo, el presidente de Rusia ha hablado con el presidente de Siria, y las fuerzas del gobierno y de oposición se reunieron en Ginebra, Suiza, para hablar sobre el cese de la guerra civil en ese país, que ha dejado más de 270.000 muertos desde que inició hace 5 años. Para muchos esto podría representar un progreso hacia la paz del país árabe. ¿Qué es lo más importante a destacar? Lo señalaba CNN en un momento. Según el mandatario, la meta de las fuerzas de defensa rusas ya fue alcanzada en ese país. Pero exactamente cuál era la meta de Rusia en Siria. Si bien Putin lo había informado como el objetivo atacar el terrorismo, claramente la meta de Rusia no era únicamente esa, no era una sola meta la que tenía planteada Rusia en Siria, sino también empezar a gestar un proceso en el que Bashar al-Assad se vería muy cómodo, porque si Rusia atacaba, y de hecho lo hizo, a los rebeldes de oposición sirios, los rebeldes radicales, no los moderados, entonces esto le permitiría al gobierno de al-Assad tener tiempo para actuar contra los rebeldes. Y eso es algo que voy a explicar en un momento.
El anuncio se da cuando el gobierno de Siria y las fuerzas de oposición iniciaron los diálogos de paz para ponerle fin a la guerra civil que ya completa 5 años. Otro punto importante a poner en contexto. Es decir, el anuncio es muy oportuno y no es una casualidad. Vladimir Putin hizo este anuncio no únicamente porque ya los objetivos al parecer fueron cumplidos, sino también porque no puede haber diálogos de paz mientras Rusia o cualquier otro país, ya sea Francia, que también está en Siria, siga atacando y siga tirando bombas y misiles. Es decir, es una cuestión de lógica. Y otro tema importante, otro punto importante es que la oposición siria celebró el retiro de las tropas rusas, pero no lo celebra en el sentido único de que ya habrá menos violencia. Sigue habiendo, pero ahora habrá menos. De hecho, el proceso de cese bilateral de fuego empezó a entrar en vigor hace unos días, se ha estado cumpliendo, aunque ha habido algunos puntos focales donde ha habido fuego. Pero la oposición lo celebra no porque habrá menos violencia, sino porque ya es un obstáculo menos para seguir en esa situación en la que tratan de aislar al ejército sirio, pero el ejército sirio no quiere y no pretende subordinarse a lo que la oposición le imponga en el campo de batalla. Es una cuestión de estrategia militar, y hablando de eso, un analista internacional que estaba dando su opinión en CNN dijo lo siguiente: esta decisión de Putin no es un cambio de táctica, sino de estrategia. Y es claro, porque ya Rusia no tiene nada que hacer en Siria. ¿Por qué? Porque Rusia se repliega para disminuir los daños que ocasionó por sus bombardeos, pero ya no tiene nada que hacer en Siria, y esto es uno de los objetivos cumplidos porque Rusia le ha allanado el camino a Bashar al-Assad al darle tiempo de actuar al ejército sirio contra ISIS y los rebeldes opositores mientras atacaba a ISIS. ¿Qué sucede? Mientras Rusia atacaba a Estado Islámico, porque también lo hizo con el objetivo de atacar al Estado Islámico, pero también posiciones, no únicamente de ISIS, sino posiciones donde aparte de ISIS estaban los rebeldes opositores sirios al gobierno de Bashar al-Assad, los disminuyó, y al disminuirlos les daba tiempo a los miembros del ejército sirio y a Bashar al-Assad de actuar en esas porciones de terreno donde no tiene control, porque al atacarlos los debilitaba, y el ejército sirio, por la orden de Bashar al-Assad, los terminaba de fulminar. Entonces les daba tiempo, les daba espacio, y mientras atacaba a ISIS, Rusia, y también atacaba a los rebeldes sirios, ya le dejaba el trabajo muy fácil y muy bien hecho al ejército sirio. Ahora hay que tener en cuenta que ISIS pierde terreno y fuerza en Siria, pero de alguna u otra forma buscará establecerse en las zonas que Rusia no bombardeó, buscará multiplicarse, porque Rusia no bombardeó todo el terreno de Siria, es decir, puntos clave en Homs, en Alepo, en Raqqa, pero no en todo el país. Así que de alguna u otra forma ISIS tratará de desplegarse, mejor dicho, por esas zonas o en esas zonas donde Rusia no colocó su radar. Rusia precisamente se repliega para disminuir el ataque o los daños que ocasionó por sus bombardeos, que fueron demasiados, fueron bastantes. No nos estamos esforzando para cualquier tipo de liderazgo sobre Siria. Siria solo puede tener un líder, el pueblo sirio, dijo Putin en un foro de inversión de Moscú, según la agencia Reuters. Nuestro objetivo es hacer una contribución en la lucha contra el terrorismo, que es peligroso para Estados Unidos, para Rusia, para los países europeos y para todo el mundo, sin exageración. Ahora, Rusia dice que ha estado atacando a ISIS, pero muchos de sus ataques aéreos se han dirigido a zonas controladas por los rebeldes, lo reporta CNN. Y es que es cierto, mientras atacaba a ISIS, atacaba a los rebeldes, y esto le hacía el trabajo más fácil a Bashar al-Assad. Pero, si bien porque tiene intenciones de proteger al gobierno de al-Assad, porque le conviene que se mantenga allí, a pesar de ello, en Rusia o en Siria, puede empezar a gestarse un proceso de transición política, y es lo que se busca con los diálogos de paz, que más que diálogos son negociaciones que está constituida o que están constituidas por cuestiones que le demandan los opositores a Bashar al-Assad y cuestiones que Bashar al-Assad les demanda y quieren ponerle a los opositores. Es decir, los rebeldes opositores quieren una nueva constitución, quieren
nuevas elecciones presidenciales, algo que Bashar al-Assad no está dispuesto a aceptar porque no está dispuesto a renunciar, no está dispuesto a ceder la batuta de un gobierno que domina su familia, que ha dominado la familia al-Assad durante años, y es una dictadura que francamente pretende mantenerse allí, y de alguna u otra forma Rusia la está legitimando, la está protegiendo y la está haciendo prevalecer políticamente, porque lo protege en el terreno militar y esto a su vez le da protección en el terreno político. Vladimir Putin sabe muy bien que le conviene que Bashar al-Assad se mantenga en el poder, y Bashar al-Assad sabe muy bien que le conviene seguir aliado con Rusia. La cuestión está en cuánto tiempo durará más esa alianza, no política, sino militar, porque si se cae la alianza militar, por efecto dominó se van a caer las alianzas políticas y las alianzas comerciales que hay entre Rusia y Siria. Es una cuestión muy simple de determinar, y es por ello que se debe tener muy en cuenta lo que está pasando en Siria, porque puede repercutir en el resto del mundo, ya lo está haciendo. Algunos alegan que Rusia en esta actuación está protegiendo al mundo por el crecimiento y la expansión del terrorismo en el mundo, pero partiendo de Siria. Y por ello observamos que los terroristas del ataque en París son de origen sirio, muchos terroristas que han estado haciendo ataques en Turquía son de origen sirio, es decir, hay una gran cantidad de miembros de ISIS, del grupo terrorista Estado Islámico, que son de origen sirio, que vienen de Siria, Siria, mejor dicho, es una cuna de terroristas. Lamentablemente hay que catalogarlo de esa manera, es una opinión personal, pero francamente creo que Rusia tiene que de alguna u otra forma cesar los ataques, y si bien quiere proteger al mundo, según lo alega Putin, atacando el terrorismo en Siria, debe hacerlo bilateralmente, no unilateralmente, debe aliarse con la coalición internacional para que de esa manera puedan atacar los puntos neurálgicos del terrorismo, porque Rusia realiza ataques focales, pero con un ataque conjunto puede atacar más focos de concentración de células terroristas de ISIS expandidas y dispersas por toda Siria. Esta es la estrategia que maneja Rusia en Siria. Ahora vemos el por qué Rusia quiso entrar en Siria, cómo puede repercutir y ahora qué le depara el futuro a Siria una vez que ya Rusia no está en su territorio. La inestabilidad puede seguir, pero digamos se va a reducir y ya está empezando a reducirse por los diálogos de paz que ha estado habiendo, que han empezado incluso, y que en la arena internacional son una situación clave, generan un escenario clave para la paz del Medio Oriente y por consiguiente la estabilidad mundial, porque de esta volatilidad que hay en Medio Oriente y estas guerras que hay en Medio Oriente puede originarse incluso o una guerra fría o una nueva guerra mundial, una tercera guerra mundial.